Hoy vamos a ver balanceo de reacciones químicas. Como ya vimos anteriormente, las reacciones químicas estaban compuestas por unos reactivos y por unos productos, ¿sí? Los reactivos era todo aquello que nosotros ponemos al momento de realizar la reacción y los productos es lo que obtenemos. Cuando nosotros balanceamos, ¿sí?, lo que tenemos que lograr es cumplir la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa nos dice que al comienzo o al final de la reacción tiene que haber la misma cantidad de masa, ¿sí? Y nosotros al hablar de cantidad de masa, por ahora vamos a hablar de cantidad de átomos. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá tengo un átomo de carbono, al final tengo que tener un átomo de carbono. Yo acá tengo 4 de hidrógenos, acá tengo que tener 4 de hidrógenos. Siempre tengo que tener la misma cantidad, al principio que al final. ¿Por qué? Porque esas cantidades no desaparecen, tienen que estar en algún lado en la reacción. Esta reacción es muy simple de balancear y ahora vamos a ver ese ejemplo, pero hay reacciones que son más complicadas. Por eso yo utilizo este pequeño cuadrito que ustedes ven acá. En este pequeño cuadrito lo que nosotros vamos a poner van a ser los datos de los átomos que tenemos de un lado y del otro y las cantidades de cada uno de esos átomos para poder realizar un análisis y entender cómo vamos a ir balanceando, porque no hay ninguna regla para balancear. Al balancear tenemos que hacer un balanceo por tanteo, como nosotros balanceábamos óxidos anteriormente, tenemos que realizarlo por tanteo, determinar de qué vamos a agregar uno más, de qué lado lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como hay reacciones que son mucho más complejas que estas, nosotros vamos a utilizar este cuadro, ¿sí? De un lado vamos a tener los reactivos y del otro lado tenemos los productos. Y nosotros los vamos a separar por átomos, observando los átomos que tengamos en nuestra reacción. Por ejemplo, nosotros tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Obviamente, del otro lado también tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos los mismos elementos porque los mismos elementos que pusimos al principio van a ser los que vamos a tener al final. Lo que cambian son las cantidades, ¿sí? Fíjense que de este lado, el lado de los reactivos, tenemos un carbono, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Sin embargo, del lado de los productos tenemos un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos. Si bien no hay muchas reglas, no hay algo específico y exactamente específico que nos ayude a realizar el balanceo, hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre los átomos que se encuentran solitos, que no están unidos a ningún otro átomo, eso los dejamos para balancear al final, porque son los que nos ayudan a terminar el balanceo. Primero vamos a arrancar por donde hay la mayor diferencia de cantidades. Nosotros nos fijamos que acá tenemos 1 y 1, eso está igual. Acá tenemos 4 y 2 y acá tenemos 2 y 3. La mayor diferencia está en el hidrógeno, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 4 y acá tenemos 2. Entonces, si acá tenemos 4 hidrógenos y acá tenemos 2, ¿cómo hacemos para que de este lado tengamos 4 hidrógenos? ¿Por cuánto multiplicamos a este 2 para que me dé 4? Por 2, ¿sí? Ahora, hay que prestar mucha atención porque a veces cuando balanceamos un átomo, ¿sí?, se me desbalancea otro y tengo que prestar atención a la cantidad de átomos que me cambió, ¿sí? Entonces, ahora, como yo agregué ese 2, ya no tengo más 2 átomos de hidrógeno, sino que tengo 4, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí?, este 2 me multiplicó esta cantidad de oxígenos, entonces voy a hacer 2 por 1, 2 más 2 que tengo acá, 4. Ahora tengo 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Bien, al tener 4 átomos de oxígeno de este lado, voy a necesitar cambiar la cantidad de átomos de oxígeno de este. Fíjense que yo les dije que prestaran atención que el átomo que me quedaba solo siempre lo dejábamos para lo último porque era más fácil de que me ayude a terminar de balancear la ecuación. Si yo de este lado tengo 4 átomos de oxígeno y de este lado tengo 2, ¿por cuánto multiplico ese 2 para que me dé 4? Por 2, ¿sí? Reitero que este es un balanceo súper simple, ¿sí? Muy sencillo de hacer.
¿Por qué? Porque es una reacción simple, con pocos átomos. Vamos a llegar a tener reacciones que tienen 5 o 6 átomos diferentes. Y entonces vamos a ir viendo cómo van cambiando uno y otro, ¿sí? Por eso reitero que esta es simple. Vamos a ver otra más. Veamos este ejemplo. Vamos a anotar los átomos que hay, tanto en reactivos como en productos, para poder tomar datos de la cantidad de átomos de cada uno, ¿sí? Tenemos el magnesio, azufre, aluminio, cloro, ¿sí? Del otro lado vamos a tener magnesio, azufre, aluminio, cloro, la misma cantidad, ¿sí? De un lado tenemos un magnesio, un azufre, un aluminio, 3 cloro. Del otro lado tenemos un magnesio, 3 azufre, 2 aluminios y 2 cloros, ¿sí? Vamos a arrancar el balanceo por aquellos que están más desparejos, ¿sí? Vamos a arrancar. Fíjense, acá tenemos 1 y 1, 1 y 3, 1 y 2, 3 y 2. Entonces nos conviene arrancar por el azufre que está más desparejo, ¿sí? Si de este lado tenemos 3 azufres, del otro lado tenemos 1, vamos a buscar tener 3 de este lado. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos a 1 para que nos dé 3? Por 3, ¿sí? Recordando que cuando balanceamos uno, a veces nos desbalancea el otro. Si este 3 multiplica toda la molécula, también nos va a multiplicar el magnesio. Entonces, ahora acá vamos a tener balanceado el azufre, pero el magnesio nos va a quedar desbalanceado. Por lo tanto, vamos a ir a multiplicar la cantidad de magnesios que tenemos del otro lado. Si de este lado tenemos 3, necesitamos tener 3 de este. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos a 1 del magnesio para llegar a 3 por 3? Y lo mismo que nos pasó allá. Como multiplica toda la molécula, acá nos va a cambiar también la cantidad del cloro. Entonces, ahora tenemos 3 magnesios, pero 3 por 2 tenemos 6 cloros. Y ahora tenemos que ir a arreglar el cloro que tenemos del otro lado. Que si teníamos 3, ¿por cuánto lo multiplicábamos para que nos dé 6? Por 2. 2 por 3, 6. Entonces acá ya tenemos 6 cloros. Fíjense lo que me queda para calcular es el aluminio, ¿sí? Este 2 también me va a multiplicar este aluminio que tengo acá. Entonces, si antes tenía 1, 2 por 1, ahora tengo 2 aluminios. Y me queda balanceado, ¿sí? Porque el aluminio de este lado hay 2. 3, 3, 3, 3, 2, 2, 6, 6. Repito, chicos, no hay una forma para hacer esto más fácil. Hay que hacerlo por tanteo. Esto es hacer por tanteo. Voy agregando de un lado, voy viendo del otro. Al principio van a borrar un montón de veces hasta que le agarren la mano. Es cuestión de sentarse y si no entienden, preguntar. No entendí acá, le agregué acá, profe, no entendí cómo seguir con este. Van a costar los primeros 5 y después vamos a seguir avanzando, ¿sí? Es bastante complicado y es la manera simple que tenemos de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta me van preguntando. Igual no vamos a ver, o sea, complejas hay un montón, pero no vamos a ver mucho más complejas. Por ahí vamos a profundizar en otras cosas, pero no tanto en balanceo, ya que bueno, que al estar a la distancia se nos complica un poco, ¿sí? Pero bueno, hasta acá, balanceo.